Bienvenida Leonor y Arantxa a esta nueva entrega de nuestro podcast, La Maleta. Leonor fue estudiante de intercambio hace 2 años y volvió el año pasado, muy contenta de su experiencia en Oregón. Y Arantxa es su madre, está con nosotros y que también fue estudiante de intercambio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Estupendo. Una pregunta para Arantxa: cuando se fue Leonor, ¿qué fue lo que más te preocupaba, los miedos que tenías, qué inseguridad tenías? No muchas, porque yo había pasado por esto, entonces sabes perfectamente que no va a pasar nada. Pero te da miedo pues que la familia, que no se lleve bien con la familia. Que no se lleve bien con la familia. Sí, principalmente. Y Leonor, ¿cómo era? ¿Era una niña más tímida, más desenvuelta, más tranquila, nerviosilla? No, nerviosa no, más bien tranquila Sí, y tampoco muy desenvuelta. O sea, no, me daba un poco de miedo también que le costase trabajo hacer amigos. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué hiciste amigos? un montón. Sí, no. Siempre tardas un poco, pero luego al final terminas con un montonazo de amigos. Muy bien. O sea, que a ti te sirvió esta experiencia para aprender a desenvolverte Sí, también. sí. Muy bien. O sea, que lo viste, estaba fácil hacerte amigos allí. Sí, resulta fácil. ¿Y cuáles son las claves para hacerte amigos allí? Dejar la timidez y pensar que tienes que ser tú el que da el paso y habla con la gente. ¿Y cómo se deja la timidez? Diciendo 1, 2 y 3. Hola, pásame la mantequilla. Pues sí, llegas al instituto y el que tengas al lado, ves que tiene buena pinta, que más o menos pues vais igual vestidos, que ves que están hablando de las mismas cosas, y dices, mira, hola, me llamo tal, me llamo Leonor, vengo de España y ¿qué tal? Y empiezas a hablar con ellos. ¿Y tú, cuando se fue Leonor, te imaginabas que a los pocos días iba a lanzarse a hablarle a desconocidos en el comedor? No. No, pensé que iba a tardar más, la verdad. Que iba a costar Sí, más, ¿no? pensé que le iba a costar más, porque además no había ningún español en su instituto y había pocos extranjeros. Entonces, claro, siempre te ayuda mucho que haya otros extranjeros, porque empiezas haciendo un poco piña. Como no había nadie, yo decía, a ver qué va a hacer esta niña. Pero nada, enseguida ya estaba contenta. Y cuando tú fuiste, ¿te lanzaste también al estrellato rápidamente a hablar a la gente en el colegio? Yo lo tenía más difícil que ella, porque yo hablaba inglés mucho peor que ella cuando se fue. Entonces yo empecé hablando sobre todo con los extranjeros. Muy bien. Decimos en el grupo, había muchos en mi instituto, y al principio te haces amigo del que hay como tú, y de ahí pues cada uno según su deporte o lo que le gustase hacer, ya iba tirando por ahí amigos. Muy bien. Sí. Y Leonor, ¿cómo era tu día a día? ¿Qué hacías tú desde que te levantabas hasta que te acostabas? Un pequeño horario. Pues ¿A qué hora te levantabas? 6:30, la primera alarma, y ya depende si tenía que coger el autobús de línea o si me llevaba a mi familia, a las 7 me volví a levantar o a las 6:30. Pues nada, lo típico, me vestía, no desayunaba en mi casa porque en el colegio ofrecían desayuno, Ah, bien. y si cogía el autobús de línea eran 15 minutos caminando, autobús de línea porque no teníamos el típico autobús amarillo, nosotros no lo usábamos, y llegaba a clase, desayunaba, podías comer en clase, o si ¿A no, qué hora era la primera clase? a las 8:26 tocaba la Ni segunda. más ni menos. Y 26. Muy bien. Y luego las clases eran de 1 hora y 45 minutos, 1 hora y media o así. Muy bien. Tenía clase con mis amigos, tenía la hora de la comida y luego o deporte o me iba a casa a estudiar. Muy bien. ¿A qué hora era la comida? A las 11:40. A las 11:15, tempranito, Sí. ¿eh? Temprano. Muy bien. ¿Y las últimas clases a qué hora terminaban? A las 3:30. A las 3:30. So, comida 11:40 hasta las 12:10 o 12:15. Sí, hasta las 12. Eran 45 minutos, 12:15 o Muy así. bien. Y luego teníais otro par de clases más. Sí, eran 2 clases, la comida y 2 clases. Muy bien. O sea que tenías, digamos, block schedule de, Sí. de paquetes de 2 horas. Muy bien. Y luego volvías también en el autobús de línea o te recogía. Normalmente más en el coche porque como llovía tanto, si no coger el autobús tenía que caminar un montón. Muy bien. Y las actividades eran después, ¿no? O sea que había algunos días que te quedabas en el colegio después. Sí, me llevaban mis amigas porque como había que ir en coche al campo de softball o a la piscina, me llevaban mis amigas. Ah, muy bien, genial. ¿Y a qué hora llegabas a casa los días que tenías actividades? Sobre las 6, 6:30. Muy bien. Y ya... Cenaba, cenabais. deberes y si eso me quedaba hablando con ellos o cada uno ya se iba a su cuarto a dormir. Muy bien. O sea que así era tu día, digamos, Sí. ¿no? ¿Y a qué hora te acostabas? Temprano.
Al principio era raro porque yo aquí me acuesto sobre las 11, 11:30 Sí. y ahí había días que eran las 9 y yo ya estaba tumbada en la cama. Muy bien. Claro, fíjate si llevas todo el día por ahí. Claro. Y Arantxa, a ti cuando se iba a ir Leonor, ¿te daba miedo el viaje, la distancia? Porque Leonor fue a Oregón, a la costa pacífica. ¿Te daba un poco de... ¿Tenías alguna inseguridad al respecto? Sobre todo eso, la diferencia horaria, que era 9 horas. mucha diferencia horaria. Entonces, como no hablases con ella en un intervalo muy cortito Sí, que era había en el de, día, oye, hoy se acabó. podéis, y era, en España eran las 8 de la tarde y en Oregón eran las 11 de la mañana. Muy bien. ¿Y cómo os organizabais? ¿Vosotros temprano por la mañana? Sí, generalmente temprano por la mañana y mientras ella iba, como eso, ella vivía en la ciudad, no vivía en un pueblecito, el tramo que lleva andando hasta el autobús de línea muchas veces Sí. iba hablando con nosotros. Ah, qué bien. Sí. Estupendo. ¿Y has Pero una hecho- vez a la semana, una ¿eh? vez Se a ha la portado semana? muy bien. Ah, Sí, Incluso más tiempo. Las Todo. reglas. Sí, 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 al sí. principio sí era una vez a la semana y luego ya había veces que era No, luego ya no quería llamarnos. una vez al mes. Claro. Muy bien. Sí. Eso pasa a veces, ¿no? Que se despistan un poco, pero enseguida son buenos niños y enseguida saben que tienen que cumplir bien. Y has dicho tú, Arantxa, al principio que a ti te preocupaba que no fuera a encajar en la familia o el riesgo de que no encajara. Sí. ¿Cómo lo viviste antes de que se fuera? Fue un poco diferente porque en mi experiencia yo tenía hermanas pequeñitas, pero tenía hermanas, era una familia con niños. Y cuando se fue mi otra hija, cuando se fue Jimena, también tenía un hermano, pero Leonor iba con una familia sin hijos, Con un perro. con un perro. Y claro, yo decía, bueno, ¿qué va a hacer esta criatura allí si no tiene hermanos y no tiene nadie? Que me daba un poco de... Sí, es una pregunta muy Sí, normal, ¿eh? O sea, sí. que la gente se preocupa también, ¿no? Claro. Y al final ha sido genial, porque ha sido hija única durante un año. Qué bien, no veas, ¿eh? He tenido que aprovechar. Hombre, claro que sí. Sí, eso pasa muchas veces cuando cogen matrimonios a una niña sola, y a lo mejor pues porque sus hijos se han ido ya a la universidad y tienen el nido vacío y cogen un estudiante y se vuelcan con él. O sea que eso es un... que a priori puede parecer menos atractivo, pero la experiencia nos dice que son asignaciones también que funcionan muy bien. Sí. ¿Tú cómo lo viviste? Estar de hija única durante un año. Tampoco lo noté mucho porque luego como mi hermana estudia en Sevilla y yo estaba en Málaga, o sea, de hija sola llevaba un poco de tiempo. Pero no me importaba porque como ellos hacían mucha vida en familia y siempre no llegaban tarde de trabajar, siempre estaba con ellos y si no con mis amigos. Y Arantxa, ¿a ti el tema del papeleo, el visado, la convalidación, te daba miedo o te preocupaba? Me preocupaba más cuando Jimena, porque era la primera vez que lo hacía y al principio un poco engorroso. Pero ya cuando ves que todo sale, y además que aquí, bueno, Alexandra nos ha ayudado mucho siempre, Muy bien. ya con ella teníamos menos miedo. Pero la primera O vez... sea, además Jimena tenía luego la selectividad internacional y todo. Sí, y la parte de la Eso era más homologación... complejo, Sí, claro. sí, y te da un poco de... Porque yo no recuerdo esa parte en mi experiencia. Yo no sé si antes eso no se hacía Es que era más sencillo. o era más sencillo, pero yo no lo recuerdo. Y segundo de bachillerato, además, ahora, claro, con la selectividad y todo es un poco más complejo. Pero ya, claro, con Leonor, como habíamos pasado por ello, no me preocupó tanto, la verdad. ¿Y tú cómo viviste el papeleo y eso? Porque tú tuviste que hacer la solicitud. Pues sí, fue al principio un poco de miedo porque mi instituto justo daban las notas el día que yo estaba en el avión para volver a España. Claro. Entonces yo llegué a España sin saber qué notas tenía, sin poder mandarlas yo a... no me acuerdo si era a quién se las tenía que mandar, pero que las tenía que mandar a la capital del estado y eso lo Sí. tuvo que hacer una agencia, porque como yo me había ido, pero luego... Lo contrataste con la agencia, claro. Sí. Los que no les da tiempo a resolverlo. Claro. Siempre intentamos que se puedan quedar unos cuantos días después de terminar el colegio para recibir las notas. Claro, para claro, a mí... gestionarlo. Pero si no se puede por lo que sea, pues siempre hay una agencia que se encarga. Muy bien. Pero bueno, que convalidaste bien tu curso y todo bien, ¿no? Qué bien, estupendo. ¿Y los deportes? ¿Te ayudaron a integrarte? Mucho, mucho, mucho. Como iban divididos por estaciones del año, en otoño yo acababa de llegar y me apunté muy tarde a cross country. Me apunté, no me acuerdo, porque... La verdad que no me acuerdo por qué me apunté tarde, no sé si fue porque en el equipo había un problema con la solicitud o algo, pero hice un par de amigas, pero tampoco, como luego justo se acabó la temporada, no hablé mucho con ellas, y en la temporada de invierno, ya que empecé con natación, ahí fue donde conocí a los que ahora son mis amigos de allí. Claro.
ayuda mucho, porque al final los ves todos los días, tenéis algo en común, son más o menos de tu edad, los hay más pequeños, los hay más mayores a lo mejor. Hay gente especialmente sana también, Sí, ¿no? Si están sí, claro. dedicados al deporte. Y les gusta estar con gente porque al final hacen deporte, sea individual o en equipo. Claro, eso está muy bien. ¿Y el sistema educativo cómo te sorprendió? Pues para bien, me gustó mucho. Pensaba que yo aquí soy en el bachillerato de humanidades y ahí me tocó coger ciencias, o sea, química, física no, matemáticas y biología. Muy bien. Y encima mi instituto era IB, me daba un poco de miedo el bachillerato internacional, que era difícil, pero las clases son muy prácticas y muy poco teóricas. Entonces te enteras mejor, siempre vas a tener al profesor ayudándote, siempre va a ser sobre todo trabajo en equipo, grupos, proyectos de prácticas en general, laboratorio Sí, y eso. es que ellos tienen la idea de una idea de la educación más pragmática, ¿no? Sí. Aquí en España y en el sur del Mediterráneo en general es una educación como más renacentista, ¿no? Saber más de todo, saber por saber. Sí, es más los países memorizarlo y anglosajones. aplicarlo y ahí es aprende a hacerlo y luego ya te quedas con lo que has hecho. Exacto, y sobre todo aprender a hacer aquellas cosas que te sean útiles Sí, para la vida o en concreto para alguna cosa, ¿no? Aquí es más saber por saber. Y sé que es verdad que se estudia a lo mejor menos, se estudian menos conceptos, pero lo que se estudia se retiene mucho mejor porque es multicanal, ¿no? Tienes que, a lo mejor lo estudias, haces ejercicio, luego hay que hacer una presentación o un trabajo, entonces eso hace que se te quede todo muy bien. El instituto de Leonor tenía un nivel muy alto. sí, es verdad que a mí Muy al alto. principio me vendieron lo de no, el año que viene te lo vas a pasar súper bien, vas a estudiar muy poco. Yo llegué ahí y al empezar la clase de química me dieron los apuntes y dije, ¿esto, ¿Esto qué es? ¿esto qué es? Y le dije a mis amigos de aquí, de España, que estaban dando química, oye, ¿esto vosotros sabéis? Y me dicen, ¿de dónde has sacado eso? Me dije, claro, no, de mi instituto americano. Y me dicen, ah, que estáis dando lo mismo que nosotros. Y dije, sí, o sea, no, Claro. fácil no fue difícil, pero al principio fue un poco de, no era tan fácil. También depende de las asignaturas que Sí, cojas, claro. ¿eh? Porque nosotros tenemos a veces niños que se quieren coger lo más básico de todo, lo más sencillo, y es en plan, claro, hay que coger las cosas de tu nivel. Eso como Claro, si claro. vas a estudiar inglés a una academia y tienes un nivel de B2 y te apuntas a la 2. Pues es muy fácil. Claro. Pues esto allí es un poco igual, ¿no? Tú tienes que coger las matemáticas pues que Sobre sean... todo en mi instituto iba el curso con su nivel. O sea, luego podías, es verdad que podías coger uno más bajo si tenías problemas o más alto si era muy fácil para ti. Pero yo tuve la suerte de que me pusieron con gente de mi edad, que también me ayudó a hacer amigos, tener gente de mi edad en la clase, y a que el nivel fuese acorde a mi edad. O sea, cosas que ni eran muy complicadas ni que ya había dado en España. Y ahora todo pasado, que ya has vivido la experiencia, ya has vuelto, en tu familia, que todos los miembros de la familia han pasado por el programa, porque tu padre Pablo también estuvo, tu madre estuvo, tu hermana Jimena. ¿Qué es lo que a lo que tú tenías más miedo y que luego resultó ser menos difícil? Yo creo que también un poco lo que ha dicho mi madre antes, la familia, no llevarme bien con ellos. Porque la familia de mi madre, la de mi padre, la de mi hermana y la mía no han tenido nada que ver. Era muy diferente. Sí, totalmente. Nosotros cuando los padres o los hermanos mayores han ido al programa, eso es una red flag, digamos que le llamamos, ¿no? Un punto de atención, porque claro, muchas veces los hermanos miran a través de la experiencia de sus hermanos mayores o de sus padres, y esto puede ser completamente diferente. Porque estar en un entorno rural, en el sur, con buen tiempo tal, a estar en el norte, en un entorno más urbano, con nieve 2 meses, etcétera, etcétera, la experiencia puede ser muy diferente. Mi hermana había tenido una familia bastante familiar, con un hermano más pequeño que ella, en un pueblo, no era pequeño, pero tampoco era una gran ciudad, y hacía mucha vida en familia, pero luego también un poco más independiente. En la mía era un matrimonio sin hijos, una gran ciudad, y fue totalmente distinto. Claro, yo no iba con la idea de que iba a ser igual que lo de mi hermana, pero siempre lo piensas y luego terminas comparándolo un poco. Claro, sí, sí, es que es así. Es que cuando tú dices que conoces bien el programa, bueno, pues a través de los ojos de mi hermana, ¿no? Claro. Y ella ha visto una determinada experiencia, o tu madre, o tu padre, en este caso, tú tenías multilección para ver un poquito. Sí, la verdad que sí. Pero no ha tenido nada que ver ninguno de los 4. Sí, sí, es verdad. ¿Y vosotros como padres, qué es lo que teníais más miedo y luego al final os quedasteis más tranquilos? Básicamente eso, porque lo demás para mí es una experiencia tan buena, o sea, lo veo tan importante
que por eso yo no les hubiese obligado nunca a hacerlo, ellas lo han hecho de manera voluntaria. Muy bien. Pero yo creo que ellas han vivido siempre viendo, porque yo, por ejemplo, sigo en contacto con mi familia americana. Pablo no, pero yo sí. Sí. Y hablamos de alguien que no, que bueno, sin teléfonos móviles, sin redes sociales, Fíjate, y yo sigo en contacto con ellos. Entonces, eso es muy bonito, sí, sí. Porque te haces de alguna manera como una estructura de amigos, familia, Sí, a sí, era distancia y... exactamente. Y han venido, ellos no han venido nunca, pero su hija sí, que cuando yo estaba allí tenía 3 años. Ala, Sí, sí, luego ha venido a verme qué y bien. sí, sí. Y la verdad que seguimos en contacto siempre y todas las navidades, las cartas, Sí. Eso es bonito, sí, ¿eh? es muy bonito. Claro, ya han vivido viendo eso. Claro, yo de pequeña, mi madre me decía sobre su familia americana y era de que me parecía curioso, ¿no? Que mi madre hubiese ido de joven, claro, ahora es de mi edad, pero que mi madre hubiese ido con 17 y 18 años a otro país y que todavía se hablase muchos años después con la familia. Es que esto Y con los bueno. amigos, que aquí Claro. han venido amigos míos Y los americanos a amigos, vernos. claro, Sí, sí, sí. sí. Es una parte muy positiva también del programa, ya no solo aprender inglés o aprender a desenvolverte Sí. en entornos internacionales, como tu hermana que estará viviendo en China, en fin, sino que también te haces una familia en otro país y te haces también una red de amigos, ¿no? Claro. Y aprendes mucho, yo lo veo muy importante. O sea, tienen que desenvolver al final tienen que hacer ellos solo muchísimas cosas. Tienen que madurar. Claro, Te tienes que ocupar, que tú vas a tener a la familia siempre para ayudarte, pero tienes que aprender, pues eso, a coger el autobús. Un día que a mí me pasaba mucho que a lo mejor mi host mother tenía un congreso o algo porque ella estaba muy metida en el trabajo y tenía un congreso o una fiesta así un Sí. poco formal por la noche y mi host father iba con ella y a lo mejor pues no podía yo porque no pegaba. Yo tenía que estar en casa y saber cocinar, saber ocuparme de la casa, de que no pasase nada, tener que levantarte por la mañana sin que venga tu madre a despertarte, de ocuparte de tu ropa, tu lavadora, de Exacto. ordenar el cuarto y tenerlo todo presentable. ¿Y esas cosas aprendiste allí o ya ibas enseñada de España? Venía un poco enseñada, o sea, yo siempre he ayudado a poner la mesa, me he ocupado de mi cuarto, siempre ayudo a limpiar, entre semana no que estoy en clase, pero los fines de semana. Y ahí es todos los días, o sea, no vale un llego y estoy súper cansada y dejo eso ahí tirado y venga, mañana lo recojo. Porque aunque sea tu familia y esa sea tu casa, es la casa de alguien. Claro. Tienes que tenerlo todo ordenado. Sin duda. Y una casa sin niños que no estaban acostumbrados, me imagino. Claro. Claro, sí, sí. Además yo se lo explico cuando hacemos las entrevistas a los estudiantes, que allí dividen el trabajo de la casa entre el número de personas adultas que hay. Claro. Y que a ti te toca el jardín delantero, a ti el jardín trasero y a ti Yo, el por ejemplo, lavabo la próximo, lavadora, ¿no? yo me he ocupado de la mía. O sea, a veces la lavaba con lo suyo y tal, pero normalmente era mi cuarto, mi baño y la lavadora y la ropa lo ponía yo. Muy bien, eso está muy bien. ¿Y el seguimiento que te hicieron desde España, qué tal? Súper bien. Muy bien. Sí, sin problema ninguno. ¿Te entendías bien con tu coordinadora? Sí. Bien, genial. ¿Tuviste alguna dificultad, algún momento? No, yo pasé el año y se me pasó así, sin ¿Te ningún pasó problema ahora? ni nada. ¿No tuviste problemas? ¿No tuviste ninguna dificultad? No. ¿Y qué es lo que menos te encantó de la experiencia? Pues no lo sé, tendría que pensarlo. A ver, un poco que luego tener una familia y estar sola está bien, pero es verdad que los primeros meses que estás conociendo todavía a la gente, la ciudad, el colegio, soltándote con el idioma, siempre tener un hermano te ayuda, sea más pequeño o de tu edad, porque siempre va a conocer la zona, vas a jugar con él, vas a ir a dar paseos. Y a mí eso al principio, luego me dio igual al hacer amigos, pero al principio es un poco de, llego al instituto el primer día y ¿qué hago? Claro. Que no conozco, no sé dónde están las clases, no conozco a la gente, no sé con quién debería juntarme, con quién no. En estos casos es muy habitual en este programa tener a lo mejor una hermana de acogida, pero de otro país. A lo mejor una chica alemana o una chica italiana que va contigo, vive lo mismo que tú, y entonces de alguna manera os apoyáis mutuamente, ¿no? Porque así los padres no tienen que estar mirando hacia los estudiantes de intercambio diciendo tenemos gente que tener a la española, sino que pueden estar más relajados diciendo, bueno, también puedo hablar con la chica alemana y hacer planes juntas, etc. Sí, yo tenía una amiga que se fue en el mismo año que yo y ella tenía, creo que una hermana de la República Checa y claro, entonces al final llegáis las dos nuevas, y la gente viene a hablaros a las dos o si tenéis problemas lo va a entender porque está pasando por lo mismo que tú. Eso es. Por eso siempre tienes Sí. el apoyo de los
de más extranjeros, pero es que donde tú había muy poquitos. No, éramos 9 en el colegio, de los cuales 4 solo estaban en un semestre. O sea, que luego nos quedamos y cada uno ya en el segundo semestre tenía cada uno su grupo de amigos, así que tampoco... Ya lo tenías todo organizado Sí. para entonces, ¿no? ¿Y tú recomendarías esta experiencia? Mucho. Sí, sí, totalmente. O sea, ¿Qué crees tú que te ha aportado a ti? que no me ha aportado, mejor dicho, porque ahora siempre vuelves y aunque la gente de tu alrededor en España vuelva a ser la misma, tú eres otra persona totalmente. O sea, te has podido encontrar a ti mismo, has aprendido a desenvolverte solo en un país, a sobrevivir en un país. Otro idioma, otra cultura, al final te enseña tantas cosas. Muy bien. ¿Y tú tienes ahora 17 años? Sí. Muy bien, cumples este año 18. Sí, en octubre. ¿Y qué vas a hacer cuando termines el segundo de bachillerato? Pues ya me he decidido y voy a hacer historia. Ah, qué bien, qué Sí, chulo, estupendo. Se acaba de decidir, Sí, hace se acaba de nada, decidir, sí, ¿no? hace muy poquito. sí, hace muy poco. Qué bien, pues la verdad es que es una carrera muy chula. Sí, que luego siempre puedes estudiar en el extranjero o trabajar Sí. fuera. ¿Y tú qué es lo que ves como madre de Leonor? ¿Qué es lo que más le ha aportado, lo que más, donde la viste más cambiada? Es verdad lo que ha dicho ella, todo, es que ha disfrutado tantísimo que me alegra un montón que se haya ido. Que ha disfrutado mucho, mucho. Y la familia con ella nos escribe lo bien que lo han pasado, cuánto la echan de menos. Hombre, Sí, en Navidad mandaron cartas y luego siempre la familia de él, que yo los visitábamos mucho, siempre me escriben o le dicen a él que me mande recuerdos. Sí, sí, ha sido un buen año. qué bueno. ¿Y tú cuando estuviste, qué es lo que aprendiste más en este programa? Yo más todavía, porque no había teléfonos móviles, no había Claro. internet, no había nada. A mí me dijeron, te vas a Minneapolis. Y dije, ¿y eso dónde está? Y tuve que sacar un atlas y ver dónde estaba Minneapolis, Buscarlo, claro. porque yo ni lo sabía. Y no era como ahora, a ti Claro. te ibas y tenías que poner una conferencia a cobro revertido una vez al mes, Claro. que era mucho dinero. Y es que era otra cosa, A ver, con muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero era otra cosa. Te escribían cartas, que eso era muy Claro. bonito. A mí, Hombre, Eso era muy bonito, muy romántico, te a mí escribían me escribían cartas. por mensaje casi todos los días. Pero eso no es lo también. mismo, el mensaje diario no es lo mismo que una Ya, carta de vez en recibir cuando. una carta en el Sí. buzón, tenías Eso era muy Eso bonito. totalmente una inversión. Muy bonito. Eso tiene su magia. Sí, sí, la verdad que sí. Así que ya, fíjate, se ha abandonado la costumbre, ¿eh? Desde el año 2000 o por ahí, que eso cayó en picado, ¿eh? Pero Las cartas personales, cuando estás fuera de... era lo más Sí, bonito. no, Yo veía al yo- cartero y me volvía claro. loca. Hombre, Sí, era Yo muy sí enviaba bonito. postales a mis amigos, a mis profesores de aquí. Igual que de vuelta en Navidad les he enviado cartas a mis amigos de allí. Pero es verdad que ya no te sientas y escribes una carta porque al final lo estás viendo en redes sociales y sabes perfectamente qué están haciendo. No, fíjate, eso no existía, o sea, no había no hay nada, nada, no había nada. No sé ni cómo lo conseguíamos en aquel entonces, pero igual de maravilloso. hombre, claro, sí, sí. Y ahora que cada año pues van cambiando, los chicos son diferentes a como eran los de hace 3 años y las nuevas generaciones van adaptándose también al programa y el programa a los chicos y la verdad es que es un... Yo se lo decía mucho a ellos, le decía, Leo, cuando estés allí, disfruta de allí. No estés todo el tiempo No. hablando con la gente de aquí Claro, o sí. pensando aquí. Disfruta todo porque si no desconectas del todo no va a ser igual. Claro. Eso es bueno, dejarte ir y adaptarte allí a las cosas y desconectar un poco de aquí, Sí, si sí. no, no veas. Es una pena, ¿no? Irte tan lejos. Irte y estar hacer todo el un rato esfuerzo a tan ver qué grande. hace, qué está pasando ahora mismo en mi ciudad, qué está haciendo la gente. No... Verdad que sí, te escriben tus amigos, te echan de menos, pero va a sonar mal. Pero yo a ellos no, o sea, yo al final ahí tenía mi vida y no es como si yo hubiese desaparecido ni ellos desaparecido. Yo sabía que estaban bien ellos y tampoco necesitaba ese mensaje constante. Claro. Oye, pues me ha encantado teneros a las dos hoy aquí en este episodio de La Maleta. Muchas gracias a las dos Gracias. y nada, estupendo. Vamos adelante.